Yo prefiero tomar la realidad nuestra como la vemos y dejarme guiar por ella y trabajarla literariamente. Yo me niego a tratar de explicarme ciertas cosas que están en mi libro que evidentemente tampoco yo mismo me explico, porque hay un ingrediente subconsciente, un ingrediente muy profundo que uno mismo no alcanza a captar y que participa también en el proceso de la creación. Ahora yo prefiero no entenderlo. Hay muchos artículos donde se hacen interpretaciones de mis libros que yo no leo porque no quiero conocerlos racionalmente. Porque probablemente me perturba, probablemente no tenga razón y me desvíe de mi camino. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. Por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací, y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Me niego a salir de ella, no tengo por qué salir de ella, me ha ido muy bien con ella. ¿Cuál es el proceso de creación de un libro? El punto de partida para hacer un libro. Sí, yo imagino que para cada escritor es distinto. Yo entiendo que algunos escritores parten de un concepto, parten de una idea. Yo en realidad parto de una imagen. Lo primero que a mí se me ocurre de un libro es una imagen. Por supuesto se me ocurren muchas imágenes, casi digamos al día, pero hay algunas que persisten más que otras. Y a medida las que van sobreviviendo son las que voy manteniendo y elaborando, y alrededor de ella voy explorando todo el contorno hasta que llega un momento en que tengo el libro completo, como si ya lo hubiera leído. Es decir, que cuando yo me siento en la máquina voy prácticamente a copiar lo que ya tengo mentalmente resuelto. Y casi siempre se ajusta bastante el libro terminado al libro mental, digamos. Pocas veces se me ha desviado un libro del programa original. Esto, por supuesto, necesita mucho rigor. Durante la época en que estoy pensando el libro, estoy leyendo, da la impresión de que no hiciera nada, da la impresión de que estuviera muy de vago. Pero en realidad estoy trabajando duramente en la preparación del libro. Cuando ya lo tengo, entonces empieza la parte que no es la más divertida, que es el de escribirlo. Yo escribo todos los días de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, que es un horario que me impuso el colegio de mis hijos. Es decir, yo estaba acostumbrado, cuando ellos iban al colegio, yo me sentaba a escribir, y cuando regresaban del colegio ya era la hora de comer. Eso me servía a mí de guía. El promedio de trabajo son horas de una gran concentración, una concentración total. Porque además tengo organizada ya la casa, que a esa hora no pasan llamadas telefónicas, no hay interrupciones de ninguna clase. A pesar de que no tengo mucho toda esa mitología de los escritores que necesita silencio, un ambiente especial, no, necesito sencillamente que no me interrumpan para poder seguir pensando. En esas horas, en un buen día de trabajo de literatura, hago una cuartilla, a 2 espacios. A excepción del Otoño del Patriarca, que fue un libro particularmente arduo, y me sentía satisfecho cuando lograba hacer un párrafo. Entonces, párrafo por párrafo, trabajando todos los días con interrupciones, porque el libro se me perdió en una época, no tenía la menor idea por dónde iba, y era que estaba escribiéndolo en Barcelona, y tuve que volver al Caribe, que fue cuando dije que venía, porque se me estaba olvidando cómo era el olor de la guayaba, que ha quedado ya como un símbolo en Colombia se repite con mucha frecuencia que el olor de la guayaba es Colombia, ¿no? Para mí es el Caribe en general. Bueno, salvo el Otoño del Patriarca, de todas esas interrupciones, los demás, una cuartilla diaria es un buen promedio. Y el Otoño del Patriarca, por eso demoré 7 años en él. Ahora, el libro, mientras lo estoy escribiendo, hablo mucho con los amigos de él. Hablo mucho con los amigos de este libro. Con un grupo de amigos que casi siempre son los mismos, con los cuales tengo muchas afinidades literarias.
y yo trabajo mucho el material contándoles lo que estoy haciendo. Ahora, ellos se quejan, pero yo lo hago inconscientemente. Cuando leen el libro, que son los primeros lectores, cuando ellos lo leen, se sorprenden de que ese libro no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo les contaba. Ese libro terminado, entonces lo doy a leer los originales a muchos lectores de diferentes niveles, de diferentes gustos. Y todavía me sirve formarme un criterio de cómo va a marchar el libro. En ese momento oigo muchas observaciones. Y he llegado a cambiar capítulos enteros por una observación que me ha hecho un amigo al cual yo le considero capacitado para hacerlo. Pero en el momento en que yo decido que el libro está terminado, ya no lo vuelvo a tocar más. ¿El proceso de escribir es difícil? ¿Se sufre escribiendo o es un placer? Es un placer cuando uno logra lo que los románticos llamaban la inspiración, y que yo le doy una explicación bastante más materialista. En cambio, esto no le doy una explicación sobrenatural. Se establece siempre una tensión entre el tema y el autor. El tema se defiende, el autor lo busca, y entonces hay un momento en que se coincide totalmente, cuando el autor establece una relación muy estrecha con el tema, entonces todo empieza a fluir con una gran facilidad. Eso es lo que yo llamo la inspiración. Cuando se llega a ese punto, no hay nada en este mundo ni un placer más grande que el de escribir. Ahora, llegar a ese punto es siempre difícil. Lo que decía antes de que siempre entrega las pruebas a sus amigos o lo comentan con sus amigos los libros, encaja un poco en lo que usted siempre ha dicho, que escribe para que le lean fundamentalmente sus amigos, ¿no? Para que le quieran sus amigos. Sí, pero no parece que se me ha ido la mano. Hola, ¿cómo estás? He decidido hacer este video para aclararte todos los pormenores acerca de lo que es Author Master Coach o Author Mastermind Coach, que es esta microcarrera, este entrenamiento especial 1-1 que estamos lanzando desde Multiversidad, Atracción y Superación. Sé que hay muchísima información dentro de la página. Varias personas ya me han consultado y quieren saber, no exactamente saber un poco más, sino armar un poquito mejor el concepto de lo que estamos presentando. Entonces, para eso es este video, para aclararte puntualmente cuáles son los pilares que contendrá el Author Master Coach, por qué tiene la trascendencia que estoy considerando, y por qué pienso y estoy seguro de que este puede ser el gran lanzamiento de tu carrera profesional como autor. Siempre aclaro esto, cuando digo como autor no me refiero estrictamente a quien es autor de un libro, se puede ser autor de muchas cosas. Pero fundamentalmente aquí están todas las bases que yo quiero explicarte, y que arrancaron un poquito desde mi historia personal. ¿Por qué después de tantos años de ocuparme de la cultura, de escribir, de estar en el mundo de la música, de la composición y demás, ahora decido hacer ofrecer este coach personal? Porque si uno hace memoria y recuerda cuando uno era mucho más joven, cómo quería uno empezar con todo esto, qué cosas faltaba saber para adentrarse en este mundo. Bueno, como los años nunca son en vano, uno aprende esas cosas. Y he tenido la enorme suerte y el gran orgullo, suerte entre comillas porque la suerte uno se la busca, pero he tenido el gran orgullo de aprender de los mejores, de aquellos a quienes he conocido, con quienes he hablado y con quienes he aprendido, a quienes considero de verdad sabios e irrepetibles. Un poquito de eso te voy a contar también. Pero bueno, vamos al punto.
quiero que entiendas cómo es la estructura de todo esto, por eso yo te voy a compartir aquí la pantalla de lo que significa el Author Master Coach. Esta es la página de Atracción y Superación. Si la has visto, seguramente te has quedado con un montón de interrogantes. Entonces quiero aclararte un poco cómo nace esto. Esto nace desde tres pilares. El primer pilar fue allá por el 2012, 2013 más o menos, fue la creación del programa Ser Autor. El programa Ser Autor empezó siendo un programa de radio y luego se convirtió en un curso online que tenía la pretensión de darte todos los elementos y todos los secretos de la escritura y de cómo entrar en el mundo de la autoedición, del libro en todos sus formatos y también de la autoedición desde el punto de vista de la escritura en todos los aspectos, en un blog, en una carta de ventas. Bueno, ese primer curso fue la primera creación. Con el devenir del tiempo hubo muchos requerimientos de personas o que no podían acceder al curso o que no tenían la autodisciplina suficiente para organizarse y ver estos módulos de manera independiente. Y hace poco, hace meses, decidí crear el Club de Autor. El Club de Autor tiene otro perfil, que es una cosa mucho más interactiva, más dinámica, también más económica y más ejecutiva. Pero esto no fue suficiente para aquellos que están necesitando un verdadero espaldarazo, una verdadera guía con mucha más solidez, una guía que lo lleve de la mano, uno a uno, hacia resultados concretos. Entonces, como te pongo aquí en la página, que hablo de los tres pilares, y aquí los ves: Club de Autor, el programa Ser Autor y la microcarrera Author Master Coach que estoy lanzando ahora. Quiero explicarte las diferencias. Si bien se puede acceder a cada una de estas tres cosas de manera independiente, esto es un proceso de escalamiento. Club de Autor es una membresía privada manejada a través de una página privada de contenido y un grupo privado de Facebook que nos va a reunir para recibir todas las semanas diferentes tips y secretos para llevar a cabo tu libro, tu autoedición, tu marca de autor, etcétera, etcétera. Esto es, este lanzamiento del Club de Autor fue pensado para lograr una comunidad cultural, una comunidad literaria y cultural en todo sentido, para un cupo de 100 autores. Y con esos 100 autores, noveles, porque la oportunidad es para los autores noveles fundamentalmente, lograr crear un movimiento cultural que di a llamar Movimiento H, pero no me voy a extender ahora por qué se llama así y demás cosas, pero digamos, crear un movimiento cultural como aquella gloriosa generación del 27, la generación del 90, en fin, y dar todas las pautas, todos estos tips semanalmente y lograr una interactividad y una cooperativa de edición entre esos 100 autores. Eso, por un lado, es Club de Autor. Club de Autor que requiere una membresía mensual. Por otro lado está el programa Ser Autor, que es un curso que requiere una autodisciplina, porque lo que te entrego son 24 módulos en video, un módulo por semana, en donde te explico exactamente todo lo que hay que hacer desde el minuto cero para llevar tu obra a la edición, para aprender a promocionarte, aprender a hacer el marketing de tu obra, tu marca de autor, cómo manejarte con los editores, cómo crear un canal propio de difusión, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que yo te entrego, entre comillas, empaquetado, a pesar de que sí hay soporte, pero
depende de tu autodisciplina ver estos módulos, llevar una continuidad y hacer los ejercicios que allí se explican. Y el tercer paso, que es el que estamos hablando hoy en este video, es el Author Master Coach. Esto es un paso absolutamente completo, donde todo lo demás se incluye aquí. Y es un compromiso muy grande, porque si realmente estás queriendo convertirte en un autor con resultados puntuales, no digo exitoso, tampoco hablo de bestseller porque suena a una oferta de mercadillo y no es lo que quiero, sino que lo que voy es que Author Master Coach es un entrenamiento personal 1 a 1 contigo. El cupo es solamente para 12 personas, para 12 autores que quieran llevar a cabo todo el proceso, absolutamente, en donde voy a llevarte absolutamente en todo el proceso, desde la creación de tu obra, cómo manejar tus ideas. Si estás teniendo ya algunas cosas a medio escribir, trabajaremos con eso. Si partimos solamente de una idea, vamos a trabajar con esa idea hasta desarrollarla para convertirla en un libro. Y en Author Master Coach vas a recibir, vas a llevarte bajo el brazo tu libro editado en papel, tu libro editado de manera digital. Y voy a darte absolutamente todas las acciones. Esto es algo mucho más práctico y personalizado. Voy a darte todas las acciones. Vamos a ir semana tras semana llevando a cabo las acciones concretas para lograr el lanzamiento de tu libro, la presentación, cómo crear tu marca de autor, cómo trabajar luego para aprender todo ese proceso de marketing que a nosotros los escritores no nos gusta nada, pero que hoy por hoy es necesario hacer, porque si no, tu obra no va a trascender, y esto tiene que estar en manos del autor, no en manos del editor, si es que realmente estás queriendo quedarte con el 100% de tus regalías, por ejemplo, y manejar tu propia carrera de autor de manera personal. Entonces, todo eso es lo que yo te voy a enseñar. ¿Por qué te lo puedo enseñar? Porque esto es lo que aprendí desde que era un adolescente. Hubo gente que marcó mi vida y te lo digo con toda humildad, no por jactancia, pero que realmente me ha hecho crecer, me ha hecho tener autoridad suficiente para poder hoy ofrecerte esto, porque sé de qué se trata, porque estoy dentro, porque no soy alguien que te quiere vender nada, sino que soy un autor que ha hecho el camino y se ha topado con todos los palos en la rueda del camino. Eso es lo que me da autoridad para decirte, por aquí va la cosa o por aquí no va la cosa. Y un poco quiero mostrarte de quiénes estoy hablando. Déjame mostrarte por aquí, los tengo. Estos han sido 4 de los pilares más importantes en mi vida, amén de muchos otros artistas, amigos, de los cuales he aprendido y sigo aprendiendo, pero estos 4 con quienes tuve el enorme placer de estar mano a mano y de escucharlos y de aprender y de ir formándome, ¿no? No solo como escritor, sino como persona, en todo sentido. Y estuve haciendo algunas anotaciones y recordé algunas cosas que ellos me contaron cuando yo les hacía esta pregunta, porque esta pregunta se la hice a mucha gente, pero a estos 4 monstruos en el buen sentido. Los fui a buscar para aprender de ellos. Y cuando yo le pregunté, por ejemplo, a Borges cómo se hace para ser un escritor, lo tengo apuntado aquí porque no quiero quiero decirlo con la precisión con la que él me lo dijo. Recuerdo que estábamos en un café en Barrio Norte, en su café preferido,
inclusive después con María Kodama hemos tenido un proyecto que no pudo realizarse por la falta de inversión de hacer la Casa Borges, pero bueno, esa es otra anécdota. Y cuando le pregunté a Borges cómo se hace para ser un escritor, él me respondió: se lee y se olvida de los editores. Para él, leer era escribir al mismo tiempo, o no había forma en su concepto de escribir sin haber leído muchísimo más de lo que se ha escrito. Ese era su mundo y su sabiduría. Su sabiduría partió siempre de la lectura. Entonces, su consejo era leer y olvidarse de los editores. Cuando Borges lanza su primer libro, hace una tirada de 200 ejemplares y logra vender 35 en una pequeña conferencia en un saloncito de pocas personas. Y ese era Jorge Luis Borges, ¿no? Nada menos, nada más y nada menos. Después, cuando estuve con Facundo Cabral, Facundo Cabral tenía un programa en Canal 7 de Buenos Aires que salía todos los sábados en la época más brillante o más popular de él, cuando él lanza Ferro Cabral y empieza a ser masivamente conocido en toda Latinoamérica. Y yo iba todas las tardes a ser parte de ese programa, a estar entre bambalinas de ese programa, porque después de ese programa me quedaba conversando con Facundo, que era una delicia, era mágico estar con él y hablar con él. Y Facundo decía esto, a la misma pregunta, ¿no?, de cómo se hace para ser un escritor. Facundo me dijo: se escribe como si se le cantara a Dios, que algo sabía él de esto, ¿no? Facundo ha escrito algunos libros, pero él era un libro andante, realmente. Y para él era, como lo manifestaba siempre, una fiesta. Y él decía: se escribe como si se le cantara a Dios. Independientemente de que creas o no en Dios o de lo que sea, esto es una imagen, ¿no? Una grandiosa metáfora. Es decir, se escribe desde lo más alto, desde lo más sublime del ser humano, ¿no? Este es el consejo de Facundo. Con don Ernesto Sábato la cosa siempre era más austera, siempre desde su lugar de reflexión y de profundo dolor, porque a don Ernesto le dolía la incomprensión humana siempre, ¿no? Pero esa gran alma que tenía, ese gran corazón, ante la misma pregunta, ¿no?, de cómo se hace para ser un escritor, don Ernesto decía: se debe estar dispuesto a sufrir mucho y a servir a la gente. Ese era su consejo. Él creía profundamente en el escritor como el servidor del conocimiento, el que tenía que dejar testimonio para después, pero siempre desde lo que significaba el compromiso es sufrir. Ahora, el sufrimiento en cualquier artista termina siendo un profundo gozo cuando la obra está lista, y ese es el valor. Y bueno, y qué decir de mi grandioso maestro, amigo y padre adoptivo, mi querido Hamlet Lima Quintana, el gran poeta de Latinoamérica, que yo siempre digo, no olvidado, pero no conocido en la dimensión de lo que era Hamlet. Y Hamlet me decía: ¿estás seguro que querés ser poeta? Sí, le decía yo tenía, no sé, 16 años, 17 años. ¿Estás seguro? Le digo: sí. Cuando él me pidió que le entregara obra mía para leer y para darme su opinión, él me dijo: sí, por lo que escribí sos poeta, pero contestame esto: ¿estás dispuesto a cagarte de hambre toda la vida? Y yo le dije: sí. Entonces sos un poeta.
Y ese fue el consejo, ¿no?, de Hamlet, que si uno quería ser escritor tenía que estar dispuesto a caminar de la mano con el hambre. Y esto no significa nada malo ni nada terrible. Esto significa que uno debe escribir desde el fondo, ¿sí?, desde lo más abajo, para lograr elevarse, para lograr alcanzar ese éxito, que todo el mundo está pendiente del éxito y de ser un bestseller número 1 en Amazon y quiero vender. Bueno, primero hay que conocer cómo se hacen las cosas desde abajo. Entonces, estos 4 grandes pilares para mí es lo que quería compartirte hoy. Y vuelvo un poco y te quiero escribir aquí lo que son para mí los 3 momentos del éxito de un libro. Te lo voy a escribir aquí para que quede claro. El primer momento es el proceso creativo. Vamos a ponerlo más grande para que lo puedas visualizar mejor. Pero este es el primer punto, el proceso creativo. En el video que viste al principio, eso nos cuenta un poco, o un mucho, Gabriel García Márquez sobre el proceso creativo. Si no le prestaste mucha atención, retrocede y volvé a verlo, porque se resume ahí todo lo que un escritor debe hacer desde el minuto cero. Cómo nace una obra, cómo se lleva a cabo una creación con vislumbramiento de éxito. Y no lo dice cualquiera, lo dice Gabriel García Márquez. Entonces, el momento 1 del éxito de tu libro es el proceso creativo. El momento 2 es, mucho que les pese a varios, el proceso de marketing de una obra. Ese es el proceso número 2. Primero, aprender todo lo que tiene que ver con la creación de tu obra. Segundo, aprender todo lo que tiene que ver del marketing. El marketing tiene que estar en tus manos. Hasta el merchandising de la obra que puedas estar creando posible tiene que estar ya pensado en tu cabeza. Después se verá si se terceriza o no, o qué cosas estás pudiendo hacer, o qué cosas encargarías a otro tipo de especialistas. Pero el proceso del marketing tiene que estar en tu cabeza y tenés que estar sabiendo cómo diagramar esto. Y el tercer momento es el proceso de tu marca de autor. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de marca de autor, estamos hablando de tu chapa, tu nombre, tu marca, tu nombre tiene que ser el proceso de identificación que el lector va a llevar a cabo contigo. El lector tiene que lograr registrarte como marca, saber, los lectores se manejan de este modo. Cuando uno va a buscar a una librería un libro, va a decir, ¿qué nuevo libro salió de fulano de tal? Cuando los lectores buscan el nuevo libro de, ya estás instituido como marca de autor, y eso es lo que tenés que lograr con tu obra. Para eso hay que saber trabajar estilo, tener una temática definida, tener un proceso de escritura definido, tener personajes, y saber cómo trabajar esos personajes, saber que esos personajes son indiscutiblemente de tu creación y no de otro. Estoy hablando en este punto, en este hecho puntual estoy hablando de ficción, pero puedes escribir no ficción y sin embargo sí tener una marca de autor desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista si sos ensayista o si sos un blogger, también es imprescindible tener una marca de autor. Todo esto, que se resume, termina siendo un proceso o mejor dicho, un proceso sobre el cual, una vez aprendido, existe la repetición
como método. Una vez aprendido esto y saber exactamente cómo se duplica, estás logrando un éxito prácticamente asegurado de cualquier cosa que vayas a escribir luego. Para eso es este coaching. Para eso te voy a llevar de la mano. Para llevar a cabo estos procesos y para que aprendas cómo repetir el modelo, este método, y convertirlo en un sistema para tus próximas obras. Y el último momento fundamental es el vislumbramiento. No existe autor con proyección que no ejerza el vislumbramiento de lo que viene, de cuál va a ser su próxima creación, de si lo que estoy escribiendo es una saga y cómo voy a seguir después. Cuando termina el proceso de estos 3 primeros momentos, ya en la cabeza del autor tiene que empezar el vislumbramiento de lo que vendrá. Esto es, para resumirte muy escuetamente, las cosas que yo puedo enseñarte a través de Autor Master Coach. Por eso es un proceso de 12 meses de trabajo en el cual vas a lograr tener tus libros ya en la calle, saber cómo duplicarlos, saber cómo hacerlo en diferentes formatos, donde vamos a trabajar tú y yo individualmente las correcciones, la maquetación de tu obra, cómo se hacen las portadas, cuáles son las portadas. La portada es fundamental y de eso un editor prácticamente no te da ningún secreto ni ningún tip, sino que simplemente te presenta unos modelos y ahí para que elijas, pero no te enseña cómo se piensa una portada, cómo se diseña, cómo se hacen las portadas que realmente causan un efecto visual, cómo se manejan los colores en una portada, cómo se manejan las tipografías, qué es lo que qué es lo que completa el proceso de identificación de la imagen de tu obra con el contenido. Bueno, todo esto es mucho, es muy jugoso, es muy apasionante. Entonces, nada más, no me quiero extender más. Este video es simplemente para que puedas tener un poco más claro de qué estoy hablando cuando te hablé de este Autor Mastermind Coach o Autor Master Coach. Este es el trabajo más integral que yo he hecho hasta ahora y que te quiero brindar. Sé que la inversión puede no ser fácil, pero vuelvo a repetirte, invertir en esta microcarrera de 12 meses te va a dar un espaldarazo extraordinario y que en pocos meses esa inversión va a ser prácticamente gratuita por todo lo que vas a obtener en resultados aquí, que mínimamente vas a duplicar o triplicar a la hora de vender tus libros, porque lo vamos a hacer paso a paso y lo vamos a hacer juntos. Esto es solamente para 12 autores emprendedores que quieran formar parte. Vale la pena que te juegues en esto si es que tu pasión es escribir y escribir en serio y tener éxito en este mundo. Entonces, te invito, te espero, estoy ansioso realmente por empezar a trabajar contigo cuanto antes y por formar este pequeño grupo de 12 autores emprendedores con los cuales podamos hacer realmente grandes cosas. Así que te espero, gracias por la atención a este video y espero haberte ayudado a clarificar un poco más el concepto de Autor Mastermind Coach. Recuerda que aquí abajo de la página puedes dejar cualquier comentario, me puedes escribir a multiversidadais@gmail.com para cualquier otra duda. Están aquí abajo los botones de matriculación. No dejes de consultarme cualquier cosa que necesites y recuerda que son solamente 12 los cupos y que espero que se llenen pronto para empezar a trabajar ya mismo para tu éxito como autor. Un abrazo.
Thank you.